las cosas que les voy a mencionar el día de hoy tienen un sustento científico, no es basado ni en experiencias de otras personas ni en mis experiencias propias. Tengan en cuenta que no existen guías específicamente para prematuros. Las guías que existen en todos los países son para recién nacidos a términos sanos. Sin embargo, lo que se hace para el manejo de los recién nacidos prematuros es ajustarnos más o menos a esas guías y tener muy en cuenta el neurodesarrollo de los niños para poder dar la pauta de iniciar o no la alimentación complementaria. La alimentación complementaria se inicia entre los 4 y los 6 meses de vida. Ojo, siempre y cuando neurológicamente el niño esté preparado para esto. Y aquí es donde les digo que con los prematuros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, no es solamente que tenga 6 meses de vida, sino que también esté preparado para eso. ¿Cómo lo sabemos? Entonces, el niño debe mostrar interés por los alimentos. Cuando las demás personas que lo acompañan en casa están comiendo, el niño debe mostrar como deseo de agarrarlo, de cogerlo, de llevarlo a la boca. El niño debe tener adecuado control cefálico, o sea, adecuado control de su cabeza y de su cuello para que pueda permanecer sentado y su cabecita no esté baloteando para un lado y para otro. El niño debe tener adecuada coordinación mano-boca, entonces que cuando estén jugando con el niño se den cuenta que el niño sea capaz de llevarse juguetes a la boca, entonces cogerlos y llevarlos a la boca, y debe ser capaz de mantenerse sentado con apoyo. No es requisito para empezarlo que sea capaz de mantenerse sentado sin apoyo. El requisito de estar sentado sin apoyo es para algunos métodos de alimentación complementaria que no son los tradicionales. El niño entonces, en resumidas cuentas, debe tener entre 4 y 6 meses de vida y estar neurológicamente preparado. Que la decisión de iniciar la alimentación complementaria, o sea, no debe ser una decisión solamente de la mamá, sino que el pediatra en la valoración debe definir si este niño está preparado o no para iniciarla. En los programas canguro generalmente esperamos hasta que el niño tenga 6 meses de vida para iniciarla. A pesar de que las guías dicen entre 4 y 6, les recuerdo que estas guías son para niños a término. Entonces, en los prematuros preferimos esperar hasta los 6 meses de vida para garantizar que todas las, digamos que las condiciones neurológicas estén dadas para que el inicio de la alimentación complementaria sea exitoso. Antiguamente la recomendación era empezar con frutas y que con frutas dulces, y prohibían una serie de alimentos que en estos momentos ya se sabe que no hay sustento científico para eso. Entonces, en estos momentos la recomendación es que la alimentación complementaria se debe iniciar con proteína animal. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los lactantes, o sea, los niños pequeños, vivían como con anemia, digamos que era como una condición como muy normal, entre comillas, en los lactantes y como que no se le prestaba mucha atención al por qué. Resulta que se sabe que hay una brecha nutricional que empieza a los 6 meses, en el que la leche materna, que es el alimento principal hasta esa edad, se queda de pronto un poco corta con los aportes de hierro, y como antiguamente se recomendaba iniciar primero con frutas y hasta que no se le daban todas las frutas no se le empezaban los alimentos ricos en hierro, ese niño no tenía los aportes suficientes de hierro y entonces cursaba con anemia. No hay ningún sustento científico que diga que no podemos empezar con proteína antes, pues desde el principio. Entonces esas guías cambiaron y en estos momentos la recomendación es empezar con proteína animal. No quiere decir que vamos a dejar las frutas y las verduras para otro momento, no. La idea es que empezamos con proteína animal, pero cada 3 días vamos a ir dando un alimento nuevo de diferente familia. El niño cumple hoy 6 meses y voy a empezar alimentación complementaria. Entonces yo hoy le doy carne. Entonces le doy carne molida, por ejemplo. Esa carne se la voy a dar 3 días seguidos. Si a los 3 días el niño está bien, la toleró bien, no se presentó ningún inconveniente, ahora le voy a agregar un alimento nuevo, pero ya no proteína, sino puede ser una verdura. Entonces yo puedo decir que le voy a dar, por ejemplo, zanahoria. Entonces le voy a dar carne y zanahoria.
Esto se lo voy a dar 3 días seguidos. Si a los 3 días el niño está bien, toleró bien, entonces ahora le voy a agregar una fruta. Entonces, así voy introduciendo cada uno de los alimentos y voy revisando tolerancia. La regla de los 3 días es principalmente importante cumplirla con los alimentos que son potencialmente alergénicos. Generalmente las alergias alimentarias no se presentan inmediatamente con la primera exposición al alimento. Por eso se necesitan 3 días de la misma exposición para uno estar tranquilo de que el niño va a tolerar esos alimentos. El orden de los alimentos los escoge cada familia o cada cuidador según las rutinas que tengan en la casa. Algunos papás podrán decir yo quiero empezar con huevo, otros pueden decir yo quiero empezar con pollo y es completamente respetable. El objetivo es que en este proceso, alrededor de los 12 meses, logremos que el niño ya tenga establecidos 5 tiempos de comida: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y comida. La cantidad de alimento que recibe el niño es variable, porque no pueden perder de vista que esto es un proceso. Entonces, la alimentación complementaria, como su nombre lo dice, es un complemento a la alimentación principal del niño, que sigue siendo o la leche materna o la leche de fórmula hasta el año. No podemos forzar al niño a que se coma, es que dijeron que tenían que ser 2 cucharadas o 3 cucharadas. No, eso es variable en cada bebé. Entonces, es importante tener claro lo del alimento principal, porque algunas veces empiezan a quitarle la leche a los niños con tal de que pueda recibir o que tenga hambre para recibir los alimentos, y esto es un error. Entonces, el alimento principal hasta el año es la leche materna o la leche de fórmula, y los alimentos, el resto de alimentos son complementarios. Entonces, al principio el niño va a recibir tal vez 1 cucharada o 2 cucharadas y cada día va a ir aumentando su interés por los alimentos y por tanto va a ir queriendo recibir pues más alimentos. Siempre se recomiendan 2 cosas muy importantes. Primero, que el niño no debe tener hambre, y segundo, que el niño no debe tener sueño. ¿Por qué? Porque si el niño tiene hambre, este niño lleva 6 meses de su vida recibiendo solo leche cuando tiene hambre. Y si él tiene mucha hambre y yo le ofrezco zanahoria, pues él no va a entender porque le están ofreciendo algo distinto a lo que para él es su alimento, que es la leche. Entonces va a llorar y no va a querer recibirlo. Si el niño tiene sueño, es algo similar. Entonces, si el niño tiene sueño y en vez de dormirlo yo le ofrezco comida, pues él va a decir, ¿pero por qué? Entonces va a empezar a llorar y no va a querer recibir. Como es un proceso y necesitamos que el niño comprenda que lo que yo le estoy ofreciendo son alimentos y que eso quita el hambre, yo debo permitir que el niño al principio juegue, y para que el niño juegue tiene que estar en disposición, y para estar en disposición no debe tener ni hambre ni sueño. Otro cambio importante que hubo en las guías de alimentación complementaria es respecto a los alimentos que antiguamente se prohibían ofrecer a los niños hasta el año, que son el huevo, el pescado, los ácidos y los frutos secos. Entonces, en las guías antes del 2012 decían que estos alimentos, por ser potencialmente alergénicos, no se les debía ofrecer a los niños sino hasta después del año. Sin embargo, ya en estos momentos se sabe que es mejor ofrecerlos temprano y no tarde. Entonces, empecemos con el huevo. El huevo se puede dar a partir de los 6 meses sin problema. No se debe dar por partes, porque antiguamente decían que primero la clara y que luego la yema. Ya se sabe que se puede dar completo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que no se debe dar tibio, se debe dar bien cocinado. Entonces, bien cocinado es o cocido, que lo llaman, o en tortilla o revueltos, pero seco. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque la proteína que generalmente se asocia a alergia al huevo es una proteína termosensible. Termosensible significa que si la sometemos al calor se desnaturaliza o se hace daña, y por tanto, si yo someto el huevo a bastante calor, disminuyo la probabilidad de que el niño me presente alergia al huevo.
La segunda razón es porque muchos huevos vienen contaminados con un germen que se llama salmonela, y la salmonela también es termosensible. Significa que si la someto al calor se va a morir. Entonces, si yo le doy el huevo tibio, que es como una tradición en Santander, digamos que se demoran cocinándolo como 2-3 minutos nada más, la salmonela no se alcanza a morir y por tanto el niño que se le da el huevo tibio podría presentar después de esto una enfermedad diarreica aguda, y eso lo podrían asociar a que aparentemente haya hecho alergia al huevo, pero pues realmente no, fue por la forma como se ofreció. Respecto a los pescados, el único que no podemos ofrecer hasta después de los 3 años de vida es el atún, por el contenido de mercurio. Los mariscos también se pueden ofrecer, como por ejemplo los camarones, siempre y cuando estén bien cocinados y no tengan la cabeza, porque los mariscos en general acumulan una sustancia que se llama cadmio, que la acumulan en la cabeza, y pues esto sí es un metal pesado que podría generar problemas en el niño. En general, todas las proteínas deben tener muy buena cocción. Los frutos secos se pueden ofrecer en forma de crema o mantequilla. Entonces existe crema de maní, crema de almendras, de marañón. Todas estas se pueden ofrecer acompañando, digamos, otros alimentos. Entonces se puede ofrecer, por ejemplo, banano con crema de maní. Antiguamente era más el número de alimentos que no se puedan ofrecer. En estos momentos ya es mucho más fácil porque la gran mayoría de alimentos se pueden dar. Entonces, muy importante tener en cuenta: leche entera de vaca no se debe ofrecer sino hasta después del año. Esto incluye la leche de bolsa, la leche deslactosada, la leche descremada. Nada de esto, ninguna de estas leches se puede ofrecer. Entonces, algunas veces ocurre que le dicen a uno: no, pues es que la abuelita hizo avena en la casa para todos y entonces el niño se antojó y eso llevaba leche, entonces yo le di. No, no se le debe dar. Todas las preparaciones que se le hagan al bebé que contengan leche debe llevar o leche materna extraída o la leche de fórmula que le ofrezcan normalmente al bebé, pero no se debe hacer ninguna preparación con leche entera. No se le debe adicionar a los alimentos ni sal ni azúcar. Esto por el riesgo, digamos que el alto riesgo cardiovascular que tenemos en la mayoría de poblaciones, en la mayoría de los países, y es por el ofrecimiento de sal y azúcar desde muy temprana edad. Hay otros alimentos pues que definitivamente no se le deberían ofrecer a los niños en ningún momento de la vida, que son los dulces, los chocolates, los caramelos, pues obviamente por la cantidad de azúcar que contienen. Las frutas como las uchuvas, que son circulares y pequeñas, yo no las debo ofrecer enteras. Entonces, si voy a ofrecer uchuvas o voy a ofrecer uvas, yo las debo cortar en 4 para que no se le ofrezcan al niño enteras, porque sí aumentaría el riesgo de atragantamiento. Es importante que sepan que ustedes pueden, digamos que sazonar o condimentar con tomate, con cebolla, con ajo. Todos estos alimentos los pueden usar para que los alimentos tengan un mejor sabor y pues sean más atractivos para los niños. Entonces les aseguro que no necesitan la sal para que los niños los puedan recibir. Adicional a eso, tienen que tener en cuenta que los niños apenas están aprendiendo a conocer los sabores. Para ellos lo único que conocen, digamos, de alimentos es la leche. Entonces todos los alimentos que se ofrezcan para ellos es una novedad, porque para ellos los alimentos, esos sabores son nuevos, y si nosotros les enseñamos a recibir los alimentos digamos que en su forma natural, vamos a permitir una mejor relación de los niños con los alimentos. Es muy frecuente que las mamás hagan compotas, o sea que en vez de comprar las compotas en el supermercado, lo que hacen es que colocan la fruta, la cocinan y luego la maceran. La recomendación es no cocinar las frutas. Las frutas duras simplemente se rayan, las frutas que son blanditas simplemente se maceran. Hay varias razones por las cuales no se les debe ofrecer jugo. La primera, porque cuando uno ofrece la fruta en porción al niño, la cantidad de fruta que se va a comer es mucho menor a la cantidad de fruta que yo necesito para hacer un buen jugo. Resulta que la fruta contiene fructosa, que finalmente termina siendo azúcar en el cuerpo. Entonces, si yo utilizo más cantidad de fruta, pues es más cantidad de fructosa.
No quiere decir que la fruta sea mala, en ningún momento he dicho eso. Lo que pasa es que si yo doy mucha cantidad, pues estoy dando, digamos que mayor cantidad de fructosa de la que necesita ese niño en crecimiento. La otra razón es porque muchas veces el jugo se pasa por el colador y en el colador se queda la fibra. Entonces con un jugo se termina dando es pura azúcar. Entonces la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que antes del año los niños nunca reciban jugo. Los niños deberían acostumbrarse a recibir sus alimentos acompañados de agua. Y el agua, digamos que hace parte de las cosas que debemos ofrecer a los niños para garantizar un adecuado estado de hidratación y ofrecer adecuados hábitos de alimentación a los niños. Finalmente quiero hacer énfasis en algo y es que la alimentación complementaria es un proceso en el que el niño aprende que lo que se le está ofreciendo son alimentos y que esos alimentos quitan el hambre. Como es un proceso, implica paciencia. Entonces, cosas importantes. Nunca debemos obligar a un niño a comer, porque no pueden olvidar que su alimento principal es la leche. Si yo obligo al niño a comer, estoy favoreciendo que el niño no tenga una buena relación con los alimentos. Y eso va a hacer que cada vez que se llegue la hora de comer, el niño empiece a sentir como temor o no sea un momento agradable para él y por tanto, cada vez va a ser más difícil ofrecer los alimentos. No está mal ofrecer en papillas, si esa es la forma como decir darle los alimentos al bebé, siempre y cuando yo permita que el niño conozca el alimento, que el niño coja el alimento, que el niño se unte, que si el niño quiere coger la papilla y se la quiere echar encima, se la pueda echar encima. Para esto, debo permitir que el niño esté cómodo en el momento de dar los alimentos. Deberíamos digamos que favorecer el hecho de que generalmente se le ofrezcan los alimentos siempre en el mismo lugar y siempre en los horarios en los que la familia come. Entonces, si yo le voy a dar el desayuno, debería ofrecer el desayuno a este niño a la misma hora que le ofrezco el desayuno a los demás miembros de la familia. ¿Por qué? Porque aprender a comer, que es un proceso, también se aprende imitando. Y de ahí va ligado también a que la recomendación actual es no licuar los alimentos. Entonces, es muy frecuente que las mamás ofrezcan cremas o sopas en las que cogen muchas verduras y la carne y todo lo licúa y eso es lo que le ofrecen al niño. Como estamos hablando de alimentación perceptiva y estamos hablando de un proceso, la idea es que el niño aprenda que existe el aguacate, que existe el arroz, que existe la zanahoria, que el arroz es blanco, que la zanahoria es naranja, que el aguacate es verde. Si yo cojo todo y todo lo licúo, todo queda de un mismo color, de un mismo sabor, de una misma textura y de un mismo olor. Entonces no estoy permitiendo que ese niño conozca los diferentes olores, texturas, sabores y colores que tienen los alimentos. Las sopas no son el alimento principal para los niños. Resulta que generalmente las sopas de verduras duran un montón de tiempo cocinándose y se sabe que las verduras después de 10 minutos de cocción pierden gran parte de su componente nutricional. Es mejor ofrecer los alimentos al niño en seco y no en sopa. El otro motivo por el cual la sopa no se debe ofrecer es que la sopa contiene un montón de agua que llena al niño, ocupa su capacidad gástrica y pues el agua no le ofrece los mismos nutrientes que le va a ofrecer los alimentos en seco. La sustancia no nutre, definitivamente no. Entonces, la proteína yo debo garantizar que se la coma. El niño no necesita dientes para masticar, pero el niño sí necesita poder mantener su posición sentada sin apoyo para yo poderle ofrecer trozos. Yo puedo empezar con macerados, pero puedo ir progresando a medida que el niño me vaya dando la pauta para ir ofreciendo los alimentos con diferentes consistencias. Finalmente les quiero recomendar unas aplicaciones que se las vamos a pasar para que tengan en cuenta muchas recetas que hay para realizar con muchos alimentos que no requieren ni sal ni azúcar y que a los niños les gustan bastante. Entonces ahí se las dejamos para que las descarguen y las puedan utilizar.